Muy bien, vamos a iniciar entonces. Disculpen ahí, chicos, solo estábamos corrigiendo ahí una parte del plan de mejoramiento, ¿verdad? Entonces, para algunos alumnos estaba pendiente ahí una parte, ¿verdad? Pero ya estamos. Disculpen ahí. Tenemos julio 6, vamos a trabajar siempre con nuestra lectura ahí motivacional para que pues podamos animarnos ahí conforme a todo lo que pues tenemos que realizar durante el día, ¿verdad? Dice, el pasado influye en el presente, ¿sí? Dice, hace algunos años oía a mi amigo Chuck Small contar la historia de Chapi, el periquito. Según la historia, los problemas para el periquito comenzaron cuando su dueña decidió limpiar las semillas y las plumas que habían caído al piso de su jaula. Usando para ellos una aspiradora, sonó el teléfono, la señora fue a atenderlo y tal como se imaginaron, dejó la aspiradora funcionando. Chapi fue succionado y desaparecido dentro de la bolsa. Rápidamente la señora abrió la bolsa y ahí estaba Chapi, medio aturdido, pero seguía respirando. Viendo que estaba cubierto de polvo, rápidamente la señora lo llevó al baño, abrió completamente la llave del agua fría y puso al pobre periquito bajo una ducha que parecía hielo. Al darse cuenta de su error, la señora corrió a buscar de su secadora y empezó a echarle aire caliente. Chuck finaliza la historia diciendo que a partir de entonces Chapi nunca volvió a cantar como antes. La gente que es incapaz de vencer el pasado es un poco como el pequeñito Chapi. Dejan que sus experiencias negativas determinen cómo van a vivir en el presente. Tal vez les parezca que estoy minimizando lo que le ha ocurrido a usted en el pasado, pero no es así. Sé que en este mundo imperfecto la gente sufre verdaderas tragedias. Pierden a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, y a sus padres y a sus amigos. Y en algunas ocasiones bajo circunstancias horribles. La gente se enferma de cáncer, esclerosis múltiple, SIDA y otras enfermedades debilitantes, sufren abusos indescriptibles a manos de otros. Sin embargo, las tragedias no deben de impedirle a nadie que tenga una visión positiva, que sea productivo y viva la vida plenamente. No importa cuán oscuro sea el pasado de una persona, no tiene por qué ensobrecer su presente en forma permanente. ¿En qué modo el pasado afecta su presente? ¿Verdad? Entonces aquí está la pregunta del día, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta nuestro pasado el día de hoy? ¿Verdad? Entonces era lo que yo siempre, y miren, aquí Maxwell nos lo dice siempre, ¿verdad? Que no nos debe de afectar lo del pasado, ¿verdad? Porque en algún momento, pues, lo que tenemos hoy lo tenemos que vivir de una manera diferente, ¿verdad? El pasado es pasado y eso ya no lo podemos prácticamente componer, sino que sí podemos forjar un mejor futuro, ¿verdad? A veces hay cosas que pudieran lastimar, cosas que pudieran prácticamente, pues, como que detenernos para que en algún momento pudiéramos nosotros avanzar, pero nosotros tenemos que dejar esas cosas pasadas. Ya se los veía en la parte de lo que decía Dante Gebel en alguna vez de una historia de los terneros ahí que tenían unos grandes cuernos y en algún momento se peleaban ahí por ser el líder, ¿verdad? Pero muchas veces estos por pelearse y ser los líderes se quedaban enganchados, ¿verdad? Y entonces peleaban a muerte hasta que uno de los dos pues moría, ¿verdad? El problema era de que como estaban enganchados se moría y el otro lo tenía que andar arrastrando, ¿verdad? Arrastrando la pudrición y todo hasta que también pues el otro que había quedado vivo también llegaba a su descenso.
¿verdad? Y esto es aplicable a nuestra vida porque a veces hay muchas cosas que cargamos muertas dentro de nosotros y que las andamos arrastrando por el pasado que en algún momento tuvimos, pero si nosotros no votamos eso, ¿sí? Eso nos va a matar en determinado momento, ¿verdad? Entonces tenemos que desechar todo lo que es pasado, que lo pasado es pasado y no lo podemos remediar, ¿verdad? Hay muchas cosas aquí, como decía, pues las pérdidas irreparables. Hoy en día muchas personas con esto de la pandemia, muchas personas han perdido a sus familiares, ¿verdad? Y es algo irreparable. Miren, el mundo se ha tornado tan complicado últimamente, ¿verdad? Pero tenemos que seguir adelante. O sea, si nos quedamos es porque tenemos un propósito, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes se sigan cuidando allá en casita, ¿verdad? Cuídense, por favor. Yo sé que pues algunos han pasado por situaciones complicadas, pero Dios los ha llevado hasta este punto, ¿verdad? Y los ha guardado de una manera sobrenatural y hoy pueden ustedes decir estamos aquí, ¿verdad? Entonces sigámonos cuidando, ¿verdad? Que en algún momento pues podamos salir de lo más librado posible de todo esto que está pasando en nuestro entorno, ¿verdad? Muy bien, teníamos ahí la semana antes de irnos al descanso, teníamos en nuestra plataforma, solo quiero verificar aquí, antes de entrar al tema en general, teníamos aquí en nuestra plataforma lo permiten ahí, aquí está. Muy bien. Muy bien, tenemos la parte de la exposición sobre las diferentes partes de la noticia y sus características, ¿verdad? Ya aquí prácticamente están entregados 5 de 6, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, creo que ahí tenemos a un alumno que no lo ha entregado, pero bueno, ahí tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar entonces ahí con nuestro compañero, tal vez ahí Alan nos hace favor de poder empezar, por favor, así rápidamente. Una forma de que usted pueda describir ahí la exposición sobre lo de la noticia. Por favor, ahí Alan. Hay que compartir pantalla, profe. Si pudiera, Alan, se lo agradecería mucho. Que es una información sobre un hecho que se da dentro de una comunidad, sociedad o un ámbito específico que resulta relevante para un grupo de personas. Las partes de la noticia son que debe llevar el título, es un texto de entrada y publicado con mayor tamaño. El siguiente es la entradilla, conocida como lead o una guía en español. Un primer párrafo del texto en el que se concentran los datos más relevantes de la noticia. El cuerpo, donde ocurre el desarrollo y profundización de la noticia. Y por último tenemos el cierre o remate, que es una conclusión donde se añaden ideas secundarias o se brindan al lector información complementaria. Y ahora las características de la noticia. Dice que tiene que ser con veracidad, los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables, debe ser clara, la información debe ser presentada de forma coherente y clara. Brevedad, los hechos deben ser explicados de manera concreta y evitando repetir información o repetir datos irrelevantes. La siguiente es que tiene que ser generalidad. Toda noticia debe ser interesante o relevante para el público. Actualidad. Los eventos referidos deben ser recientes. Novedad. Los hechos deben construir novedad, ser desacostumbrados o raros. Recientes de interés humano. La noticia también puede ser capaz de conmover o emocionar. La proximidad. Los sucesos preferidos suscitan un mayor interés mientras más cercanos sean más afectados. La prominencia.
si hay personas importantes involucradas, la noticia produce mayor interés. Y por último tenemos la consecuencia, debe darse una prioridad a aquello que afecta la vida de las personas. Oportunidad, la rapidez que se debe a conocer un acontecimiento. Desenlace, algunas noticias resultan particularmente interesantes por tener desenlaces inesperados. Como siguiente tenemos el tema, algunos temas de por sí generan interés en el público, como los avances de la ciencia y la tecnología. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias ahí, Ana. Excelente en esta parte. Tal vez nos ayuda ahí, por favor, María. No sé si ya tiene lista su presentación o la herramienta que va a utilizar. Indica ahí, María, por favor. Sí, profe, ahorita lo comparto. Muy bien, gracias, María. Profe, no sé si ya se ve, yo creo que ya. Ya, María, adelante. Buenos días, maestro y compañeros presentes. El día de hoy les voy a hablar sobre las características y los elementos de la noticia. Para empezar, la estructura de la noticia. La noticia es un relato escrito sobre un hecho actual de interés público, difundido a través de los diversos medios de comunicación social como prensa, radio, televisión, internet, entre otros. La primera parte de la noticia es el epígrafe o antetítulo, que se sitúa al lector en el contexto sobre el que va a hablar. Por ejemplo, dentro de esta imagen podemos ver esta frase pequeña, ese es el antetítulo o epígrafe, que más o menos es el contexto sobre lo que se va a hablar. El siguiente es el título. Se trata de resumir la información en un número limitado de palabras. El título debe despertar el interés del público, tomando en cuenta dos elementos clave de la noticia, como lo son la precisión y la concisión. El siguiente elemento es la bajada o subtítulo, que es un breve resumen sobre lo sucedido. A continuación tenemos la estradilla, copete o lead, que es el primer párrafo de la noticia en el cual se deben concentrar los datos más relevantes del hecho o del acontecimiento. Si el título atrae al público, el lead debe confirmar su interés. A continuación tenemos el cuerpo, que se desarrolla a profundidad lo escrito en el lead. En esta parte de la noticia se deben ir desglosando los datos del hecho en un orden de mayor a menor importancia, siguiendo la estructura de la pirámide invertida. Por último tenemos el cierre, que presenta la conclusión o ideas secundarias del hecho. El cierre nos funciona para terminar la noticia y para poder haber brindado la mayor información sobre la misma. A continuación les voy a decir las características. La primera es la veracidad. Los hechos tienen que ser reales, junto con un respaldo o fuentes para poder verificar si es real. Claridad, los hechos deben de ser más coherentes y autorizados por el entrevistado. Brevedad, los hechos deben de ser presentados brevemente sin reiteraciones o datos irrelevantes. Actualidad, los hechos deben ser actuales o recientes. Novedad, los sucesos deben ser nuevos. Interés humano, la noticia debe ser capaz de producir una respuesta afectiva o emocional a los receptores. Proximidad, los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. Servicio, una noticia puede dar a percibirse como tal en función del servicio que preste. Y oportunidad, mientras más rápido se dé a conocer un hecho noticioso, mayor valor posee. Y eso es todo, gracias. Muy bien, muchísimas gracias ahí, María. Excelente ahí en esta presentación. Vamos a escuchar entonces en este momento a Katy, por favor. Si nos hiciera favor ahí, Katy. Está bien, profe, ahorita presento pantalla. Muy bien. No sé si ya lo logran ver.
Ya la logramos ver ahí, Katy, adelante. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre la noticia y cuáles son sus partes y características. Bueno, se dice que una noticia es un tipo de texto periodístico, tanto escrito como auditivo o audiovisual, en la cual consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público. También es un fruto de recopilación de información por parte de uno o varios periodistas, ya sea porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos o porque consultaron a quienes lo estuvieron. Sí sé que también la noticia se transmite al público interesado a través de los medios de comunicación, sean impresos o audiovisuales, y sea desde una perspectiva divulgativa general o más técnica. Su composición debe ser objetivo impersonal. Esto es el periodista que no puede opinar o tomar posiciones sino solo referir lo acontecido. Nunca debe escribir yo, abordar temas novedosos, recientes o de actualidad y que sean relevantes para la opinión pública. Se dice que también la estructura usual de las noticias se conocen como pirámide invertida, ya que es parte siempre de la información más relevante y puntual hacia el contexto más amplio. Una noticia sirve simplemente para informar a su público de uno o varios eventos en un ámbito determinado, es decir, que es una fuente de datos de acontecimientos o novedosos de interés para la opinión pública. Al mismo tiempo cumple con el rol social de divulgar y hacer de público conocimientos los eventos por los que se interesa, lo cual mantiene bajo la lupa a las instancias de poner dentro de la sociedad. Se dice que la forma tradicional de clasificar las noticias atienden a dos características fundamentales: su temática general y el tratamiento de que ésta recibe. Las 6 partes de una noticia periodística son las siguientes. Número 1. Antetítulos o volanta. Esta se dice que es la información que se coloca antes del título y que sirve como anticipo de lo que se va a explicar. Número 2. Título o titular. Este es un resumen de forma muy concisa y directa en el contenido de la noticia. Número 3. Copete, bajada o subtítulo. Se dice que esta se trata de un texto ubicado justo debajo del título y sirve de resumen breve de lo sucedido. Número 4. Entradillas. Se dice que antes de empezar a explicar la noticia de forma completa, se ofrece un resumen más extenso de un párrafo normalmente, en el que se dan los datos más importantes de la noticia. Número 5. Cuerpo de la noticia. Esta es la redacción de toda la noticia. Esta estructura debe ser descendiente, es decir, que se comienza con lo más importante. Y por último, la fotografía. Este es opcional y es el soporte visual de la noticia. Y eso es todo, gracias. Bien, muchísimas gracias, Katy. Excelente en esa parte. Muy bien con la presentación. Vamos ahí, Karina, por favor. Adelante, Karina. Si nos pudiera apoyar ahí, por favor, Karina. Sí se ve, ¿no? Todavía no, Karina. Ahora sí. Ahora sí. Estamos, Karina. Adelante. Buenos días, compañeros y maestro. Les voy a explicar lo que es la noticia, partes y características. ¿Qué es la noticia? La noticia es un texto periodístico breve de una muy amplia definición, cuyo principio fundamenta en el hacer un recorte de la realidad política, social, económica o de cualquier otra naturaleza, para la
redactarla, explicarla o fundamentar entre el público al considerarla de particular interés o novedad. Las partes. Como primero tenemos el titular, ese conjunto de elementos de titulación constituidas por antetítulo, título y subtítulo. Debe captar la atención de los lectores. Antetítulo indica un antecedente clave para entender el título y la noticia. El título destaca lo más importante de la noticia. El subtítulo o bajada es una ampliación del contexto adelantado en el titular, adelantado algunos detalles. La entradilla es el primer párrafo en el que se concentra la parte más importante de la noticia. Cuerpo de la noticia es el texto donde es relatado la noticia, ordena la información en función de lo más importante a lo menos importante. Asimismo, en prensa las noticias pueden contener otros elementos. Las características. Veracidad. Una de las principales características de la noticia es la veracidad, ya que este contenido no debe ser ficticio, ni fantasioso, ni especulativo, sino que debe anteceder estrictamente a narrar o explicar lo sucedido. Objetividad. Una noticia no puede ser influida por los sentimientos del periodista. Debe semejar la noticia, no debería de dar cavidad a los sentimientos, consideraciones o personalidad del periodista, sino debe anteceder a los hechos y por lo tanto requiere de un lenguaje lo más ajustado posible a la descripción fiel de lo sucedido. Brevedad. Se espera una noticia no toma más tiempo del necesario para dar la información. Todo otro de los principios regenta de la noticia en su brevedad, ya sea en soporte escrito, radial o televisivo. Se espera que una noticia no tome más tiempo del necesario para reseñar puntualmente la información, ya que no hay lugar en ella para la divagación, reflexión o ningún otro tipo de elaboración. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias ahí, Karina. Melissa, no sé cómo se encuentra, si no dejamos pendiente mejor la exposición para el día jueves. Yo pienso que sería mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar para el jueves, Melissa. Muy bien, vamos a trabajar entonces, ya que pues vimos prácticamente las diferentes partes de lo que era prácticamente el periódico. El año pasado trabajamos revista, ¿verdad? Y trabajamos pues algunos otros elementos que hemos prácticamente pues ya ido puliendo, ¿verdad? Y que en algún momento pues ustedes son expertos en la materia. Estaba viendo sus calificaciones de la mayoría, pues tiene pues las ponderaciones arriba de los 90 y eso es muy bueno, ¿verdad? Felicitaciones a todos los mercas, ¿verdad? Espero que pues no bajen la guardia, ¿verdad? Y que pues sigan así, ¿verdad? Porque es importante el rendimiento, ¿verdad? Entonces ahí se verá reflejado prácticamente el profesionalismo que tiene cada uno de ustedes. Ya estamos a muy poco ya de culminar, ¿verdad? Sexto merca. Ya vamos a ir descansando de algunas cosas y pues el año casi que se nos va, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces, como ahí teníamos las partes del periódico, tenías el titular, el epígrafo, los destacados, prácticamente lo de bajada, ¿verdad? La parte de los titulares que en algún momento pues son los que le dan vida prácticamente al periódico. Conforme a las actividades que trabajamos, ustedes pues trabajaron muy bien en la publicidad del aniversario. Ahí pues al final pudimos pues unificarlo, concretar y en algún momento pues hacer
lo mejor en la parte de la publicidad, ¿verdad? Y creo que lo hemos hecho bastante bien. Tenemos un taller más que es el que vamos a trabajar. Yo voy a informar, necesitamos ver, porque recuérdense que los casos han aumentado y entonces con esto pues nos ponen pues algunos otros protocolos más, ¿verdad? De lo que en algún momento pues normalmente se piden. Entonces vamos a hacer las gestiones posibles para poder realizar en nuestro taller, que en algún momento pues está planificado para el mes de agosto, ¿verdad? Esperemos que en este mes de julio podamos prácticamente o pueda descender un poco esto, ¿verdad? Y que podamos trabajar nuestro taller en el mes de agosto. La primera semana de agosto está programada, pero dependiendo de cómo es que esto pues marche, ¿verdad? De aquí en adelante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya tienen ahí algunas actividades. Si alguien pues no terminó las actividades de la semana del jueves que yo no estuve, aunque ya estuve revisando, por favor háganlas, ¿verdad? Háganlas por favor. Ahí tienen tiempo todavía para poderlas realizar. Entonces, para que ustedes puedan no quedarse atrás ahí con sus actividades. Vamos a trabajar, por favor. Usted me va a inventar y va a diseñar, por favor, ahí de la mejor manera la portada de un periódico. Ya algunos ya hicieron esta parte, pero ahora lo vamos a hacer en la parte de la conmemoración de las actividades de aniversario del colegio, ¿verdad? De lo que pasó, ¿verdad? Incluso ahí hay fotos en el Facebook, ¿verdad? De donde ustedes estuvieron. Ustedes pueden colocar ahí el grupo de mercadotecnia, ¿verdad? De los que estuvieron ahí apoyando. Dentro de lo que debe de llevar vamos a mencionar las actividades de aniversario. Vamos a trabajar tal vez en alguna hojita así, por ejemplo un periódico que tenga de todo un poco, ¿verdad? Por ejemplo vamos a mencionar ahí lo del Día del Maestro, lo del Día del Ejército, y también podríamos mencionar, por ejemplo, las vacunas que están próximas a, pues dentro de la parte de la informativa del COVID, ¿verdad? Hacia los maestros, ¿verdad? Que es lo que en algún momento es lo más relevante en estos días. Podríamos tal vez colocar una hojita ahí dedicada prácticamente al filósofo John Dewey, que también sería pues una parte pues bastante importante ahí que lo mencionáramos. Y si usted quisiera agregarle algunos otros elementos o algunas otras cosas que le pudieran dar realce a su periódico, también lo puede hacer, ¿verdad? Creo que cada uno ya tiene una portada, pues le puede funcionar eso, ¿verdad? Y ya le cambia algunas cosas. Se recuerdan también de los elementos que debe de llevar prácticamente el periódico. Se recuerdan que, por ejemplo, cuando abrimos un periódico tiene, por ejemplo, la fecha en la parte de arriba, ¿verdad? Tiene elementos que caracterizan, ¿verdad? Tienen ahí, por ejemplo, el titular, ¿verdad? Tienen algunos elementos que caracterizan la forma o la estructura para que uno lo pueda ver como periódico, ¿verdad? No, lo vamos a hacer individual, ¿verdad? Porque cada quien va a trabajar ahí su periódico, ¿verdad? Cada uno va a trabajar su propio periódico. Cada uno le pone ahí su toque especial, ¿verdad? Que ya cada uno pues lo puede trabajar. Lo puede editar, por ejemplo, en algunos otros elementos, en otras herramientas que ustedes ya utilizan. Lo vamos a trabajar en una forma lectora. Podríamos trabajar el FlipSnap, podríamos trabajar ISU, o podríamos trabajar esta otra aplicación que se llama, ahorita se los doy aquí, se llama vamos a ver si aquí está creo que sí, aquí está. Se llama Calameo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan, se los voy a colocar aquí. Se llama Calameo, ¿verdad? No sé si alguno ya ha utilizado esta parte, vamos a ver. Ahí está. Calameo, ¿verdad? No sé si alguien ha utilizado Calameo. ¿Katy ya ha utilizado Calameo? No, profe, solo lo había escuchado. ¿Solo lo había escuchado? ¿María? ¿Melissa? ¿Alan? No, profe. ¿Karina? ¿No? Muy bien.
Se los voy a mostrar así rápidamente, porque esta podría ser una tercera opción, ¿verdad? Es prácticamente pues otra herramienta que también nos podría servir ahí. Vamos a la parte del buscador, colocamos Calameo y nos aparece aquí. Entonces aquí hay sin conexión, vamos a ver aquí, vamos en publicar, entramos con nuestro correo electrónico, vamos a ver, estoy pidiendo aquí, no. Esto lo hicimos desde Google, eso es que no, muy bien, ahí está. Entramos ahí, entonces aquí nos aparece, nos vamos a Calameo, aquí dice publicar. Este es bastante fácil, sumamente fácil. Damos publicar, aquí nos aparece seleccionar el archivo, documentos de Adobe, PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, todos estos archivos, ¿verdad? Son válidos prácticamente para poderlos subir. En esto le podría servir ahí, Melissa, porque a usted le da problema en el FreeSnap cuando convierte a PDF, ¿verdad? Entonces aquí sí le da la opción de subirlo directamente desde Word. Le damos seleccionar el archivo, por ejemplo. Vamos a colocar aquí este. Entonces aquí le coloca, por ejemplo, este es proceso de mejoramiento de filosofía. Le damos publicar. Comienza a rellenar así rápidamente. Y automáticamente pues ya nos aparece aquí el documento. Ahí está cargando 92%, esperemos a que cargue 100%, muy bien, ahí está. Entonces aquí le damos le da la opción de observar, y si se dan cuenta es bastante fácil, ¿verdad? Vamos a ver, aquí creo que no nos lo mostró como documento. Vamos a ver aquí, creo que no lo seleccioné en la forma de Calameo, pero vamos a ver aquí, vamos a ver, aquí está. Muy bien, nos vamos a ir a las publicaciones y por ejemplo este ya está publicado, nos tiene que aparecer de esta forma. Yo creo que no lo puse en forma de visor de documentos. Entonces nos aparece el libro de esta forma. Ahí está prácticamente un libro. Muy bien, entonces están las opciones de poder compartir, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí, vamos a cerrar esta parte. Vamos a nuestras publicaciones y para poderlo compartir nos aparecen aquí unas flechitas y aquí nos aparece compartir, y aquí está prácticamente el enlace que sería copiar, leer página de descripción. Lo quiero en la parte de leer, lo pegamos en un documento de Word. Le damos clic, o sea, el link que ustedes van a mandar, ahí aparece. No lo pega, no sé por qué. Vamos a ver aquí. Vamos a ver con este. Muy bien, ahí está. Y ahí nos aparece el libro, ahí sí aparece. Muy bien, esta parte de Calameo es un tanto más práctica, ¿verdad? En la forma de poder poderlo prácticamente subir, ¿verdad? Porque no necesitamos convertir a PDF, sino que simplemente lo podemos subir en cualquier archivo, ¿verdad? Que nosotros lo queramos prácticamente estar editando, ¿verdad? Ahí está la pantalla completa, ¿verdad? Para poder prácticamente pues tener ahí
en su totalidad la parte de la edición prácticamente de lo que nosotros queremos publicar. No sé si estamos claros con esta herramienta. Esta herramienta es bastante fácil, ¿verdad? No es tan complicada como las otras, aunque pues el FlipSnap pues no es complicado, ¿verdad? El ISO tampoco, ¿verdad? Pero solo tendríamos que pues seleccionar la mejor herramienta, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda conforme a esta herramienta. María. No, profe. Muy bien, eso es opcional, ¿verdad? No estoy diciendo que lo puedan hacer directamente en eso. Si usted siente cómodo en las otras, pues ahí no hay ningún problema. Katy, ¿estamos claros con la herramienta? Sí, profe. Karina, Alan, Melissa. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces ya apuntaron qué es lo que debe de llevar prácticamente el periódico, qué información, ¿sí? Actividades de aniversario, una reseña de John Dewey, Día del Maestro, Día del Ejército, y las vacunas que están pronto a colocárselas a todos los maestros, tanto del sector privado como público, ¿verdad? Ahí usted podría colocar tal vez en alguna hojita los ganadores de los diferentes concursos o categorías que se dieron dentro de la parte del aniversario, ¿verdad? Para que ustedes puedan colocar esa parte ahí. Yo creo que aquí tengo el listado, se los voy a reenviar ahí al grupo para que puedan trabajar con esa información. No sé si tenemos alguna duda conforme a lo que tenemos que realizar. Si no terminamos hoy, continuamos el día jueves, o sea, no va a quedar de tarea, sino lo vamos a ir armando en los periodos. Dígame, Katy. O sea que en sí tenemos que trabajar un periódico completo, no solo la portada. No, en periódico completo, ¿verdad? No importa cuántas hojas tenga, pero que lleve estos elementos que estoy pidiendo, ¿sí? Estos elementos. Solo vamos a trabajar en los... Ajá, dígame. Y le podemos agregar otras cosas por si queremos. Sí, eso ya queda prácticamente a su creatividad. En una hoja, María, pueden ser en varias, ¿verdad? Usted hace su portada, coloca el titular que usted crea que sea el más importante, ¿verdad? Y le coloca, por ejemplo, las demás hojas que usted considere oportunas a la hora de realizar este periódico. ¿Estamos claros, María? Sí, profe. Muy bien, ahí serían actividades de aniversario, Karina. Una hoja de John Dewey, Día del Maestro, Día del Ejército, y vacunas que estarán próximas ante lo que es el COVID para los maestros, tanto del sector público como privado. ¿Estamos, Karina? Diga ahí, Karina. Muy bien, vamos trabajando entonces. Tenemos tal vez unos 25 minutos ahí porque el periodo se termina a las 9, ¿verdad? Entonces vamos trabajando. Si no terminamos hoy, dejamos suspendido y reanudamos el día jueves, que nos corresponde nuevamente publicidad, ¿verdad? Espero que tal vez para el día viernes ya lo tengamos, entonces ya pues hacemos nuestra presentación del periódico el día viernes, ¿verdad? Entonces vamos trabajando. Si hay dudas me van consultando, si hay algo que usted quiera que pues vayamos viendo y que lo vayamos corrigiendo o viendo si está bien así, también me lo pueden ir mostrando, por favor, para que podamos ir avanzando con las actividades. Si no terminamos, suspendemos ahí y continuamos día jueves, por favor. ¿Estamos claros? Vamos trabajando entonces, por favor, ahí, chicos.